tal? ¿Cómo estás? Nos queda este y el último práctico y ya rendimos. El parcial sería el martes 7 de, de junio. Y los recuperatorios serían el 14 de junio. ¿Bien? ¿Cuándo, profe? No escuché, se me cortó. 7 de junio. Aybar, Presente. Andrada, Presente. Antequera, Arias, Presente. Ausa, Presente. Vargas, Vargas Carla, Cabrera, Presente. Cayo, Nahuel, Presente, profe. Copa Celeste, Presente. Cuellar Agustín, Presente, profe. Cruz, Emanuel, Presente, profe. Domínguez Patricia, Presente. Espinosa Agustina, Presente. Flores Sofía, Presente, profe. García Ailem, Presente, profe. García Gustavo, Presente, profesor. Guaymas Camila, Presente. Loaiza Ruth, Presente, profe. Palma Maya, Palma Maya, Presente, profe. ¿No se me escucha? ahora sí, Ah, bueno, listo. Puig Lucero, Presente, profe. Rivera Franco, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Rodríguez Abel, Presente. Ruja Yasmin, Presente, profe. Sánchez Ariel, Presente, profe. Sánchez Roberto, Presente, profe. Richard, Presente, profe. Sosa Florencia, Presente, profe. Vargas Rosario, Vilte María, Presente. Alonso, Presente, profe. Amaya, Presente, profe. Benítez, Presente, ¿me escucha, profesor? sí, Gracias. sí, Benítez, arregló el micrófono.
Burgos, Presente, profe. Caro, Presente, profe. Cruz, Presente, profe. Cruz Florencia, Presente, profe. Fernández Carlos, Presente, profe. Jiménez, Presente, profe. Giner, Presente. Guaymas, Presente, profe. Laimes, Presente, profe. López, Presente, profe. López Walter, López Walter Matías, Martínez Ivana, Buenas noches, presente. buenas noches. Meja, Presente, profe. Mendoza, Presente, profe. Ortega, Presente, profe. Pantaleón, Presente, profe. Pérez, Presente, profe. Pistán, Pizarro, Presente. Brevet, Presente. Quiroga, Presente. Rodríguez, Rodríguez Karina, Sandoval, Presente, profe. Serapio, Sosa, Rocío, Villagra, Presente. Villavicencio, Villavicencio Jimena, Centeno, Presente, profe. bueno, estamos todos. El trabajo práctico que tenían para el día de hoy era sobre la guía número 8, sistema urinario, ¿sí? Es el penúltimo que nos queda. El siguiente son alteraciones del medio interno. Y con eso terminamos todos los temas que corresponden al contenido de esta materia. Bueno, ¿cuáles son las funciones que presenta la orina? ¿Qué funciones podemos nombrar? Perdón, ¿qué Reguladora. funciones presenta el riñón, no la orina? Bueno, reguladora de qué? Del agua, por ejemplo. Muy bien. Filtra la sangre. También filtra la sangre. Reabsorbe sustancia. También reabsorbe sustancias. Recuerden que la mayoría o el 70% de la reabsorción que se produce se realiza en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Es muy importante distinguir que en el asa de Henle es muy poco permeable a las sustancias, por lo tanto la reabsorción no es importante en el asa de Henle,
y el resto, aproximadamente un 10% de las sustancias, metabolitos filtrados, se vuelven a reabsorber en lo que sería el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Sí? Ahí hay procesos de reabsorción de lo que es el filtrado glomerular. Pero sí, se produce reabsorción. ¿Qué otras funciones tiene el riñón? Elimina los desechos del metabolismo. Muy bien, elimina los desechos, eso también sería el filtrado que se produce. Y en su función endocrina, Forma hormonas. muy bien, hay hormonas sumamente importantes para la regulación de nuestro cuerpo que son producidas en el riñón. ¿Como cuáles? La eritropoyetina y la renina. Y la renina. Muy bien. También presenta un sitio donde se produce la activación de una vitamina. ¿De cuál? ¿Cómo, profe? Esa El no es la riñón también, ¿Es la la vitamina D? la vitamina D3, exactamente, o vitamina D, en su forma activa, ¿sí? Se va a activar por una hidrosilación, es decir, se le añade el grupo OH a la cadena para formar la vitamina D activa. Bueno, comencemos. Nosotros sabemos que el riñón es el órgano más importante que tenemos para la regulación del equilibrio ácido-base. Este tema ya fue visto en los temas anteriores en los cuales nosotros decíamos que el riñón era el órgano más adecuado para restablecer los valores normales cuando se producía una alteración de tipo ácido-base, ¿sí? Era un sistema o presentaba un mecanismo de compensación que demoraba días, pero que al final era el más apto para restablecer los valores normales. Esa capacidad de regular los valores normales del medio interno lo va a lograr variando la composición de la orina, de acuerdo a la necesidad de excretar una mayor o una menor cantidad de agua o de electrolitos o de sustancias que son solubles en agua y que están viajando con ese filtrado. También, perdón, también hay una cierta cantidad de metabolitos que solamente pueden ser eliminados a través de la orina, es decir, que no van a tener otro medio. Perdón, estoy con una angina terrible que comienzo a hablar y me pica la garganta y me da de toser. Como le iba diciendo, hay sustancias que solamente pueden ser eliminadas a través del riñón y exclusivamente por la orina, como ser la urea o el ácido úrico. También sabemos que en su función endocrina, eso es lo que podemos nombrar de su función excretora, ¿sí? Que va eliminando sustancia a través de la orina. Y en su función endocrina, lo que ustedes bien dijeron,
es la producción de hormonas que también van a regular los valores normales de todos los medios líquidos. Nosotros tenemos que la renina que se genera a nivel renal va a participar en la formación de la angiotensina 2, que es una hormona vasoconstrictora, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Se produce la activación del calcitriol, bueno, comencemos. ¿Para qué me sirve la eritropoyetina, chicos? Para la hematopoiesis, Muy bien, ¿y qué es la hematopoiesis? la formación de la sangre. ¿De la sangre? Formación de las células Perdón, sanguíneas. eso. Bien, de los componentes formes, digamos, ¿sí? La sangre es un conjunto de muchos líquidos, ¿sí? De muchos componentes, en la cual la mayoría es agua, ¿sí? Entonces, la eritropoyetina es una hormona cuya finalidad es hacer que aumente la división y maduración de los precursores de los glóbulos rojos que se encuentran en la médula ósea, ¿sí? Ahora, ¿cómo aumenta la eritropoyetina? ¿Qué causas pueden hacer aumentar o disminuir la eritropoyetina? El funcionamiento de los riñones. La testosterona, o va los andrógenos, digamos. Los andrógenos. Bien, se estimula por los andrógenos. ¿Cuáles son los andrógenos? La testosterona, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué causas hacen favorecer la liberación de eritropoyetina? ¿Qué causas pueden nombrar que produciría un incremento de la eritropoyetina? Una disminución del oxígeno o Perfecto, sí. hipotensión, creo que decía. Perfecto, la disminución en la cantidad de oxígeno que ya sea que puede haber en el ambiente, ¿sí? Supongamos que una persona vive en lugares muy altos donde la cantidad de oxígeno disponible es menos de lo habitual, o también se puede deber a una mala oxigenación ya asociado a algún problema pulmonar en lo cual no se está produciendo el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos, ¿sí? Entonces, la disminución o esas bajas cantidades de oxígeno van a favorecer la producción de eritropoyetina. ¿Y por qué? ¿Por qué favorece la producción de eritropoyetina? Porque necesita más Glóbulo células que rojo. tienen oxígeno. Claro, en realidad lo que se necesita es más hemoglobina, ¿no? Porque el cuerpo traduce como la falta de oxígeno como poca disponibilidad de hemoglobina. Entonces, el objetivo de la liberación de la eritropoyetina es aumentar la cantidad de glóbulos rojos presentes y en consecuencia la cantidad de hemoglobina presente capaz de transportar el oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Lógicamente esto sería lo ideal si fuera la causa de la baja oxigenación y la causa fuera que hay poca hemoglobina. Pero a veces esa producción o ese aumento de la cantidad de glóbulos rojos es buscado
para beneficios personales. En el caso de los atletas de alta competencia, que, por ejemplo, futbolistas, ¿qué es lo que hacen antes de un torneo? Hacen lo que se le llama la pretemporada, ¿sí? Se van a entrenar en altura. Exactamente, ¿sí? Recuerden que, ¿cuál es el mecanismo del ejercicio, ¿sí? A medida que uno va consumiendo energía para mover los músculos, a realizar las contracciones, recuerden que las contracciones de las fibras musculares es un proceso que gasta energía, y si gasta energía necesita oxigenación para producirse. El objetivo de los deportistas es aumentar la cantidad o la disponibilidad de glóbulos rojos y en consecuencia de hemoglobina capaz de transportar oxígeno. Es decir, que ellos demoran la activación de vías metabólicas en ausencia de oxígeno que después darán lugar a la formación de los calambres que les pueden suceder. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen ellos? Aumentar la cantidad de glóbulos rojos para poder resistir mucho más tiempo haciendo un esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Trabajar en altura para aumentar la producción de glóbulos rojos, y para aumentar la producción de glóbulos rojos necesitamos el aumento de la eritropoyetina. Ese es un lado, digamos, que se lo puede ver en cierta forma beneficioso, ¿sí? Es por eso que los grandes deportistas, al tener mucha mayor cantidad de glóbulos rojos circulantes en la sangre capaces de transportar oxígeno, necesitan menor cantidad o menor gasto cardíaco, es decir, al tener mayor cantidad de glóbulos rojos en estos deportistas, es muy común que la frecuencia cardíaca disminuya. ¿Por qué creen? ¿Ustedes saben cuál es la Porque frecuencia ya tienen cardíaca mucha. normal? No. 60 todo. 60, 100, profe. Sí. Ahora, los deportistas, a veces cuando se le suele tomar la frecuencia cardíaca, a veces tienen 50, y eso está normal. Cuando una persona como nosotros, que considero que todos somos promedio, una persona tipo, con esa frecuencia cardíaca, lo más probable es que nos desmayemos. ¿Y por qué esas personas no? Puede que sus glóbulos rojos estén acostumbrados a trabajar con poco oxígeno. No, O al revés. No sé. Profe, en ese caso es porque la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, al tener una gran cantidad de producción de glóbulos rojos, no se exige tanto la oxidación de los músculos del cuerpo, por así decirlo. No consumen tanto oxígeno. bueno, sí, por ahí viene la mano. Como ellos tienen muchos glóbulos rojos, chicos, sí, que están circulando, y esos glóbulos rojos, ¿qué es lo que van a hacer a nivel de los alvéolos? Van a captar el oxígeno, ¿sí? Entonces tienen mucha cantidad de oxígeno disponible, más de lo que tiene una persona normal, digamos, un atleta que realiza, que entrena para eso. Por lo tanto, no es necesario que el corazón bombee tan rápido la sangre para llevarlo a los tejidos, porque hay mucho oxígeno disponible, ¿sí? Cuando el corazón comienza a bombear más y más, cuando hay poco oxígeno. ¿Por qué? Porque necesita que llegue rápido, necesita que se haga el intercambio rápidamente para poder llevarlo. Entonces comienza a aumentar la frecuencia cardíaca en una persona normal. En cambio, en las personas deportistas que tienen un nivel más elevado de glóbulos rojos, es muy común que su frecuencia cardíaca sea menor que el de una persona común, debido
a la disponibilidad grande de glóbulos rojos y en consecuencia de hemoglobina, ¿sí? Es decir, tienen mucha cantidad de oxígeno, no mucha, pero más de lo que tiene una persona común, ¿sí? Y vuelvo con la idea que le dije hace rato. Esto es, digamos, una acción beneficiosa que uno lo buscó, uno quiso que aumente la cantidad de glóbulos rojos. Pero después tenemos que también la eritropoyetina es uno de los precursores de la angiogénesis. Y eso tiene dos connotaciones. Uno lo puede ver como algo beneficioso o lo puede ver como algo que no es benigno. ¿En qué casos podríamos nosotros nombrar que la angiogénesis estimulada por la eritropoyetina sería algo beneficioso? ¿Y en qué casos diríamos que no sería lo más recomendable que se produzca una angiogénesis? Recuerden, la angiogénesis es la formación o la creación de nuevos vasos sanguíneos. Ideas. Profe, ¿puede decir la pregunta de nuevo? Bueno, la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. 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 Bueno, esa formación de nuevos vasos sanguíneos es estimulada por la eritropoyetina. Otra de las funciones, no solamente la eritropoyetina va a estimular la maduración de los precursores del glóbulo rojo, ¿sí? Tiene otras funciones también. Una de ellas es estimular la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y ahora, la formación de nuevos vasos sanguíneos, dependiendo cómo uno lo mire, podemos decir que resulta algo beneficioso o también puede resultar en algo que no es tan benigno para nuestro cuerpo. ¿En qué casos creen ustedes? Y acá le estoy dejando libre a la imaginación porque esto no estaba en la guía, ¿no? Pero pensemos un poco, ¿en qué casos pueden ustedes pensar que es necesario que se creen nuevos vasos sanguíneos? Y hay que sea algo beneficioso. Vamos por el lado beneficioso. Cuando una persona sufre de problemas cardíacos. Bueno. Bien. Puede ser cuando haya una alta formación de células. Eso iba a decir yo también. Bueno, ¿y en qué momento hay alta formación de células de manera beneficiosa, por ejemplo? Cuando están enfermos. No, algo más sencillo. Cuando van al gimnasio, la gente que va a aumentar su masa muscular. La gente que hace pesas, por ejemplo, para aumentar su masa muscular y tener un brazo de 80 centímetros de diámetro, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? El tejido está creciendo. Y si el tejido está creciendo, necesita irrigación sanguínea. Entonces, en este caso, la eritropoyetina estimularía la angiogénesis para el nuevo tejido que está creciendo, ¿sí? Entonces lo vemos beneficioso en ese sentido porque esta persona lo que busca es crecer su masa muscular. Ahora, ¿cuándo no es beneficioso? No va a ser beneficioso cuando el tejido que está creciendo sea un tejido de tipo tumoral. ¿Cuáles son los grandes problemas de un tumor para considerarlo de forma benigna o de forma maligna, ¿sí? Uno de los criterios para considerar que un tumor es maligno y por lo tanto las células son cancerígenas
es la formación de vasos sanguíneos hacia el tejido. Porque, ¿qué es un tumor? Es un crecimiento anormal de células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células comienzan a dividirse, dividirse. ¿Hasta cuándo se van a dividir? Se van a dividir mientras tengan los componentes necesarios para realizar la división. Recuerden que si uno estudió divisiones celulares, sabe que hay una fase de síntesis de sustancias en la cual las células tienen que doblar el contenido citoplasmático que tiene, es decir, hacer el doble. Y para que eso ocurra necesita nutrientes. Y los nutrientes, ¿cómo van a llegar a esas células? A través de la microcirculación de los capilares. Ahora, si ese tumor que está creciendo porque las células se están dividiendo no tiene suficiente irrigación sanguínea porque no se crearon nuevos vasos, el tumor se va a detener y va a dejar de crecer. Y después cuando uno lo vaya a analizar va a decir, no, es un tumor benigno. Hasta aquí llegó, no va a crecer más. ¿Me siguen la idea? Sí. Sí, Ahora, profe. hay algunos tipos de tumores en los cuales las células producen la estimulación de la liberación de eritropoyetina, por ejemplo, para la formación de vasos sanguíneos, es decir, el mismo tumor está liberando sustancias que promueven la angiogénesis de tal manera que se empiezan a formar vasos sanguíneos dentro del tumor y por lo tanto los nutrientes pueden llegar al tumor y la célula puede seguir dividiéndose. Y en ese caso decimos que es un tumor maligno. ¿Por qué? Porque ese tumor está completamente irrigado, es decir, se produjo la angiogénesis en el tumor. Entonces, todo depende cómo uno lo vea. Si la angiogénesis es eso, la eritropoyetina lo que hace es estimular la producción de nuevos vasos sanguíneos. Y dependiendo del caso que uno lo mire, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, ¿sí? Bueno, la vitamina D3, en su forma activa, se va a producir en el riñón. Esta vitamina, la 1,25-dihidrocolecalciferol, también llamado calcitriol, proviene de la vitamina D3 inactiva, que se llama calcidiol. Y esa vitamina D inactiva se puede obtener de dos maneras. Se puede obtener por la alimentación, es decir, cuando uno consume alimentos con vitamina D, o se puede producir por acción de la luz solar sobre uno de los intermediarios de la vía de formación del colesterol. La vía de formación del colesterol es muy, muy compleja, tiene muchas reacciones químicas que se van produciendo para obtener el colesterol. Profe, ¿puede ser que actúan sobre los esteroles o algo así? ¿Sí? ¿Quién actúa sobre los esteroles? La luz solar y eso lo transforma, o algo así había entendido. Sí, exactamente, sobre uno de los precursores. Recuerden que el colesterol está dentro del grupo de los esteroles, ¿sí? Y en la formación de nuestro cuerpo, para producirse colesterol, es necesario que se produzcan varias reacciones químicas. Cada una de ellos va dando lo que se conoce un intermediario, que es un producto que está dentro de la cadena de reacciones, pero no es el producto final. Uno de esos intermediarios es el 7-dehidrocolesterol. Ese 7-dehidrocolesterol, por acción de la luz solar a nivel de la piel, se va a convertir en vitamina D.
Y esa vitamina D va a viajar al hígado, donde se va a hidroxilar. La primera hidroxilación forma el calcidiol, y después en el hígado sufre la segunda hidroxilación y forma el calcitriol. ¿Y para qué me sirve esa vitamina D3, chicos? ¿Para qué sirve la vitamina D3? Para los huesos. ¿Para los huesos? ¿De qué manera? Reabsorbiendo el calcio, pues. Y pasando a Ya, través del riñón a la sangre el calcio y todo lo que sería eso que está ahí. El calcio lo reabsorbe de los huesos o algo así, lo mete en el plasma. Para mineralizar el hueso. Bien, sí. Interviene junto con la paratormonas y son hormonas que están íntimamente ligados y que es como ustedes dicen, regula los niveles de calcio en el cuerpo, es decir, no solo no en los huesos, sino a nivel sérico, ¿sí? Perdón, chicos, hablo y me da una tos que no paro de toser. profe, hágase miel con limón caliente y tome por las noches, le va a hacer bien. Yo también estaba así. Me tomé paracetamol grip NF. No hace nada eso, ni tampoco el VIP. Yo tomaba eso y no sé, me calmaba por lo menos la tos de noche porque me agarraba más cuando me acostaba. O tome Cura Plus. Cura Plus. Cura Plus es para los síntomas, ¿no? A mí me dijo el doctor que Tiene solo tome paracetamol cada 8 y bueno, que espere que se va a pasar porque todos están enfermos. Es un resfrío nada más, una semana por lo menos. Y ya voy a hacer caso a la... Me dijo que no que no me medique con nada porque solo iba a pasar, era viral. Lo mío también es viral, me revisé la... Un trago de whisky. Profe, pero el Cura Plus tiene paracetamol y bromectina. Mano, él cura toda esa enfermedad del pastor Richard. ¿Sí? ¿Qué hace con las hierbas, con la hoja de coca? Sí, tiene hierba de quiéreme, la de coca, todo, profe. Muña, muña, dice. Muña también, profe.
Recuerden que la vitamina D3, como ustedes bien dijeron, regula los niveles de calcio, ¿sí? Es decir, interviene para mantener los valores séricos. Cuando hay altos niveles de calcio circulante, lo que hace es que se deposite y por consecuencia se mineralice mejor los huesos. Si hay poca cantidad sérica de calcio, lo que va a hacer es desmineralizar el hueso y por lo tanto se van a comenzar a producir la fragilidad de los huesos, ¿sí? En qué casos puede disminuir la cantidad de vitamina D en nuestro cuerpo, chicos? Cuando no nos Cuando las exponemos mujeres al están sol. mamantando Bueno, cuando uno está amamantando, y durante el embarazo también, ¿no? sí, cuando no nos exponemos al sol, en realidad no sería nuestro problema como salteños, pero hay lugares donde hace mucho frío y siempre está nublado y no hay mucha exposición a la luz solar, ¿sí? Eso sí es algo externo, pero también puede haber problemas de mala absorción. Las personas celíacas son propensas a una deficiencia de vitamina D, ¿sí? Ya que las personas que presentan celiaquía tienen un problema a veces de absorción de grasas y la vitamina D3 para ser absorbida necesita de grasas, ¿sí? Y si hay una disminución, como ustedes bien dijeron, lo que se va a presentar es la fragilidad, la osteoporosis de los huesos. Y también hay una enfermedad que se daba antes que se llamaba raquitismo. ¿Saben qué era el raquitismo? Ya no es una enfermedad muy común, ¿sí? Porque el raquitismo se daba casi siempre por deficiencia en la alimentación. Es muy raro que una persona sufra raquitismo, pero era hace años una enfermedad sumamente común. ¿Y cómo se En los caracteriza? niños. Ajá, ¿y cómo se Es la caracteriza? debilitación de los huesos. ¿Cómo? Se debilitan los huesos por la falta de vitamina D y se da más en niños o se daba más en niños también. ¿Vieron una de una de las causas o de los problemas que generaba la deficiencia de vitamina D3 era el raquitismo, y las personas que tenían raquitismo eran muy visibles que sufrían este problema porque se le producía el arqueo de las extremidades o de los miembros inferiores, es decir, de lo que es toda la pierna, ¿sí? ¿Vieron cuando se le arquea, ¿sí?, en forma ovoidal las piernas? Lo que antes sabían decir de manera medio burlista, se te escapó el caballo, porque caminaba con las piernas abiertas, ¿sí? Eso era por deficiencia de la vitamina D. Pero ya no es muy común, no es muy común que haya raquitismo porque con la alimentación ya se arregló ese problema, ¿sí? Profe, ¿y no te puede también agarrar osteoporosis? ¿Cómo? ¿Osteoporosis? Sí, es lo primero que dijimos, que Perdón, al tener poca cantidad de vitamina D3, el principal problema es la osteoporosis, digamos, la fragilidad, debilitamiento de todo el tejido óseo, más que nada en lo que son los huesos largos, ¿sí? Estas personas son muy propensas a las fracturas debido a que la densidad ósea está disminuida y por lo tanto la resistencia a la tracción o presión también se encuentra disminuida y son muy propensas a las fracturas. Profe, yo tengo deficiencia de vitamina D. Justamente ahora el jueves tengo que verlo al médico para que me vuelva a hacer los análisis para ver cómo estoy. Pero bueno, él me dan suplemento de vitamina, digamos, con la vitamina D, que en realidad dice que se lo toma una vez
una vez al mes y yo lo tomo una vez cada 15 días. O sea, pero él nunca me dijo el por qué podía ser la deficiencia en la que se presentaba en mí. Las causas que nombré son algunas que pueden haber. Causas de deficiencia de vitamina D3 van desde una mala alimentación hasta el síndrome de Crohn, pasando por celiaquía, pasando por malas absorciones intestinales, pasando por problemas hepáticos, porque recuerden que también la vitamina D3 necesita que se hidroxile en el hígado, de ahí nos vamos a problemas renales, porque también necesita hidroxilarse en lo que es el riñón. Entonces, causas de deficiencia de vitamina D3 innumerables, ¿sí? No son solo las que te nombré, simplemente nombramos algunas para saber cuáles son causas comunes que uno conoce que puede dar lugar a la baja cantidad de vitamina D3. Lo que también tenés que tener en cuenta es que hay niveles que la vitamina D3 esté baja, no quiere decir que vos tengas algún problema. Los resultados de un análisis nunca se leen de manera individual, sino siempre se leen de manera global para saber si la disminución de algo está afectando a otra cosa, ¿sí? Calculo que tu médico vio el resultado de los análisis y decidió que la mejor manera de solucionar esto era tomando suplementos de vitaminas hasta que se te normalice la cantidad de vitamina D3. Pero recordad que la deficiencia de vitamina D3 sí es muy poca, es decir, está por debajo, pero tampoco muy por debajo de los niveles normales, no representa un gran problema para personas en edad adulta, como ser hasta los 40, 50 años, ¿sí? En algún momento puedes tener valores menores, pero no representan ningún problema. El problema es cuando ya hay valores normales para personas de 55, 60 en adelante. En tu caso, si tenías bajo, te dio la vitamina y listo, con esto ya está. Pero una causa particular, deberías preguntarle a él y que te lea el resultado de todos los análisis y te diga cuáles son las posibles, pero no es algo de mucho preocuparse. Ah, sí. Ahora cuando vaya le voy a preguntar, pues. ¿Cómo? Se Ahí hay escucha una. entrecortado. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. profe. Bueno. Vamos con la hormona renina, ¿sí? ¿Quién me explica el sistema renina-angiotensina ahí, como está ahí en la imagen de manuelarrelucea.com? Le robé la imagen de ahí. Lo de sistema de renina, angiotensina, aldosterona, eso de cabeza que le pido en el parcial, ¿no? Yo, profe, más o menos. Sí, como lo entiendas. Ah, listo. La renina se produce ahí en el riñón y el angiotensinógeno se produce ahí en el hígado. La renina actúa sobre el angiotensinógeno y la ECA que es producido en el pulmón actúa sobre la angiotensina 1, transformándolo en angiotensina 2. Bueno, ¿qué hace la renina Más o con el angiotensinógeno? Lo divide en dos. Viene en una parte más larga y en una parte más corta, ¿sí? Básicamente le va sacando cadenas de polipéptidos, ¿sí? Recuerden que el angiotensinógeno es un polipéptido, es decir, no es una proteína, y lo que hace es cortar las estructuras componentes de la proteína, le quita una parte, ¿sí? Y una vez que le quita una parte, una de ellas se desecha y vuelve al pool de aminoácidos para formar otras proteínas, y la parte más larga recibe el nombre de angiotensina 1.
¿Y ahí qué sucede con la angiotensina 1? Se vuelve a dividir y transforma, y como que hace la otra parte de la angiotensina 2. Como que sale una parte de la angiotensina 1 y hace una angiotensina 2. Algo así. Claro, la enzima convertidora de angiotensina, que es generada en el epitelio pulmonar, ¿sí? Es decir, en los pulmones, hace lo mismo que la renina con el angiotensinógeno, ¿sí? Simplemente que lo hace con la angiotensina 1. La vuelve a cortar, le saca una parte, se produce la angiotensina 2, que es la forma activa de esta proteína. ¿Y ahí qué sucede? Se vuelve a dividir en aldosterona. No, la angiotensina ya es la proteína activa. ¿Dónde va a actuar esa proteína? En las paredes de las arteriolas. Muy bien. Y desencadena la liberación de de la aldosterona y de la vasopresina. Muy bien, que no está ahí en la imagen, pero también sabemos que va a estimular la liberación de vasopresina, ¿sí? La angiotensina 2, es decir, si analizamos el sistema que va bien corto, la renina, ¿cuándo se libera? Se libera cuando hay baja presión arterial, ¿sí? Es decir, a una persona le está bajando la presión, esos cambios en las presiones arteriales estimulan los receptores de las células encargadas de la producción de la renina y lo que hacen es liberar el contenido de renina que ya tenían fabricado, lo liberan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se van a encontrar con el angiotensinógeno que ya estaba formado por el hígado. Como ustedes dijeron, lo que hace es cortarlo, lo hace más chico y se convierte en angiotensina 1. De ahí, la enzima convertidora de angiotensinógeno, de angiotensina, va a volver a cortar y va a formar la angiotensina 2. Y esa angiotensina produce tres cosas. Y acá en la imagen hay dos, pero produce tres. Por un lado, produce la vasoconstricción. Es decir, lo que va a producir es una disminución del calibre de las arteriolas, por ejemplo. Y si disminuye el calibre, lo que está haciendo es aumentar la presión. Recuerden que la presión es inversamente proporcional al área, ¿sí? A menor área o menor calibre, mayor es la presión. Entonces, en consecuencia, al disminuir el diámetro del vaso sanguíneo por donde circula la sangre, lo que hace es aumentar la presión arterial, ¿sí? Por otro lado, va a estimular a las glándulas suprarrenales. Y lo que hace en las glándulas suprarrenales es estimular la liberación de aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve la aldosterona? Retiene el sodio. Bien, retiene el sodio. Regula los iones, profe. Pero si él retiene el sodio, piénsenlo esto, si alguien se queda, alguien tiene que salir. ¿Y quién sale en lugar del sodio? ¿El agua? No, un ion. Potasio. Muy parecido. El potasio, perfecto. La aldosterona lo que hace es retener sodio, ¿sí? Pero para ello lo que produce es una eliminación de potasio, ¿sí? Porque recuerden que el sodio es el ion que regula lo que es la presión de los líquidos extracelulares, ¿sí? Es el principal metabolito componente del líquido extracelular. Y del potasio es del líquido intracelular. Ahora,
Piensen esto que está muy bueno. Genial, la aldosterona retiene sodio, elimina potasio, pero si está eliminando potasio, ¿qué problema va a causar? Va a causar que disminuyan los valores de potasio, lo que se conoce como una hipopotasemia, ¿sí? Práctico siguiente. Entonces, eso lo veremos en la clase que viene, pero veremos que la aldosterona, si bien retiene sodio, lo hace eliminando potasio, y lo que trae aparejado, si el estímulo persiste, ¿sí? Si hay un estímulo constante para la liberación de aldosterona, lo que me va a dar lugar es una hipopotasemia con todos los problemas que puede traer aparejado esa situación. También retiene agua. Si retiene agua, lo que hace básicamente es aumentar la bulimia. Cuando nosotros vimos la formación de lo que era el plasma, nosotros ¿qué decíamos? ¿Cómo se formaba el plasma? Por absorción intestinal y por reabsorción renal. Y acá estamos viendo que una de las funciones que tiene el riñón es reabsorber el agua, ¿sí? Mediado obviamente por la aldosterona. Y si reabsorbe agua, va a aumentar la bulimia. Y si por otro lado teníamos que el capilar había disminuido su diámetro por la vasoconstricción generada por la angiotensina 2, entonces en consecuencia aumenta la bulimia, aumenta la presión arterial, y ya tenemos ahí dos fenómenos que van a lograr aumentar la presión arterial. El tercer fenómeno es parecido a este, pero lo va a hacer la vasopresina, que lo que hace es retener agua también. En consecuencia, aumenta la bulimia. Entonces, este sistema se activa cuando a una persona se le baja la presión arterial, ¿sí? Es un sistema muy importante. Ahora, y si una persona tiene algún problema renal, ¿sería capaz de regular normalmente su presión arterial? Yo creo que sí, pero lo haría de otra forma. No, profe. No. Todas las personas que tienen alguna insuficiencia renal van a tomar medicación para regular los valores de presión arterial. Lamentablemente, si una persona sufre algún problema en el riñón, inmediatamente se le va a afectar la presión arterial, en consecuencia va a ser una cascada de problemas. Y hablando de eso, de funcionalidad renal, ¿qué es la funcionalidad de un órgano, chicos? Que aporte algo, ¿Cómo? que aporte algo. Bueno, que aporte algo. El trabajo que realizan los órganos, en este caso el riñón. Bueno, también está buena en las dos respuestas. Ustedes, cuando uno le dice, cuando hablamos de un órgano, el órgano que ustedes quieran, nosotros decimos que el órgano es funcional cuando hace todo lo que se supone que hace. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el riñón? Tiene que hacer esto, esto, esto. ¿Lo haces? Sí, genial, está funcionando el riñón. Cuando ya no produce o ya no realiza algo que debería realizar, nosotros decimos que hay una insuficiencia. Y ustedes van a tener insuficiencias cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales. Cuando a uno le dice insuficiencia es porque ese órgano
no hace algo que debería hacer, ¿sí? Y en el caso del riñón, nosotros evaluamos la función renal con ciertos parámetros de funcionalidad. Nosotros podemos hacer un análisis entre el 100 al 50% estimadamente, que representa la capacidad de un solo riñón, en los cuales las personas no son capaces de notar de que le está funcionando mal. Y esto es muy interesante. Por lo general, por encima del 50% de la funcionalidad del riñón, la persona todavía no se enteró. Profe, se le escucha despacito. ¿Todos me escuchan despacito o solamente en esa persona? Sí, se bajó. Sí, profe, se escucha despacito. ¿Y ahora? Normal. ¿Normal? Ahí Sí, está está bien. bien. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de funcionalidad renal, ¿sí? Lo que les decía es que es muy interesante saber que para el caso del riñón, si ustedes sufrieran una insuficiencia renal, es muy probable que ustedes no se enteren que tenían un problema del riñón hasta que la capacidad funcional disminuye a menos de la mitad. Y ese es un problema muy importante porque la persona que va a un nefrólogo o que consulta por algún problema asociado a la funcionalidad renal, es muy probable que ya el riñón hace tiempo, meses y años ya venía fallando. Sin embargo, nos percatamos de un problema renal por lo general cuando el problema ya está muy avanzado. ¿Y cuáles son las causas que pueden generar una insuficiencia renal, chicos? Alguna infección en los riñones. Muy bien, una infección. La diabetes. Bien, la nefropatía diabética. Un golpe también puede ser. Un golpe, sí, esos son causas, digamos, repentinas, ¿sí? Recuerden que dentro de las causas podemos nombrar las causas que son crónicas, que se van dando a lo largo del tiempo, que van evolucionando, y después las repentinas, como nombró tu compañero, por un golpe, una persona que viene y te golpea con un palo en la parte de atrás, a la altura lumbar, y te daña el riñón, ¿sí? ¿Qué otras causas podemos tener que pueden generar insuficiencia renal? El riñón poliquístico, venenos. Muy bien, eso ya sería una causa genética en la cual hay tejidos que no es funcional, ¿sí? Es parte del riñón en los cuales se formaron los quistes, y esa parte o ese tejido que está ocupado por el quiste ya no es funcional. Y dentro de los medicamentos más comunes que uno toma, El ibuprofeno y la aspirina. muy bien, el ibuprofeno, esa es clásica cuando le duele algo, ¿no? Y la aspirina. También, recuerden que cuando uno le dice medicamento no es que ustedes van a dejar de comprar ibuprofeno, ¿no? Cuando uno dice que el medicamento te puede llevar a una insuficiencia renal, quiere decir para aquellas personas que están acostumbradas o se le hizo la costumbre de tomar casi todos los días ese medicamento porque le duele la cabeza, siempre tiene migrañas, y esta persona se automedica. Entonces, ¿qué Claro, hace? que Va y algunas veces llega a ser ya como psicológico, como que si no tiene esa pastilla ya se siente mal. sí, y quizás ustedes conocen a personas
así, que ya lo hacen a la misma hora casi todos los días y se toman un ibuprofeno. De hecho, el ibuprofeno está sumamente contraindicado para personas con insuficiencia renal. No se les debe suministrar ibuprofeno. Se le dará otra pastilla que tenga el mismo efecto y que sea un antiinflamatorio, un analgésico, pero ibuprofeno no. ¿Qué síntomas se puede presentar en problemas con personas que tienen insuficiencia renal? Náuseas, vómitos, pérdida de apetito. Infección urinaria. Necesidad de ir al baño con mayor y menor frecuencia. Muy bien. Picazón en todo el cuerpo, ¿por qué? ¿Será por la segregación de las hormonas? No. ¿Saben qué es lo que causa mucho picazón en el cuerpo? En internet dice las bajas concentraciones de calcio. Algo más común que eso, que necesita ser eliminado por la orina. Falta de agua. No produciría mucha picazón eso. ¿Un ácido? Te lo dejo para que averigüen. Es un pigmento, chicos, que le da color. La bilirrubina. La melanina. El urobilinógeno. Averígüenlo, ¿cuál de todos esos? Bilirrubina, urobilinógeno. ¿Cuál de Melanina, todos ¿no? ellos le va a producir picazón a todo el cuerpo? En la cabeza, como si estuvieran hincándole agujas. Bueno, vamos con los análisis, que eso les tiene que importar a ustedes. ¿Qué análisis se realizan para evaluar la funcionalidad renal? Es la bilirrubina, profe. ¿Ah? Es la bilirrubina. Ya Un lo clearance de averiguaron. creatinina. ¿Qué es el clearing de creatinina, chicos? Una proteinuria de 24. Muy bien. ¿Para qué sirve el clearing, chicos? Y la pregunta del millón, y anótenlo esto porque también es pregunta del parcial. ¿Por qué se elige creatinina? Porque está presente en sangre y en orina. Uh-huh. La urea también. Y la Porque es más. un Y todo lo filtrado. ¿Cómo? porque es un producto de desecho y si funciona bien es porque, o sea, si se encuentra en la orina es porque está filtrando bien. Que se encuentre en la orina no quiere decir que se está filtrando bien. El clearing de creatinina mide la concentración de una sustancia que hay a nivel en la orina con respecto a la concentración que hay de la misma sustancia en el plasma con respecto al volumen de orina eliminado por minuto. ¿Sí?
les comento algo. Cuando se produce el filtrado, ¿sí? Cuando se produce el filtrado del glomerular, ese filtrado tiene que pasar por todos los túbulos, ¿sí? Y a medida que va pasando, ¿qué dijimos nosotros? Que van a haber sustancias que se tienen que reabsorber. Como por ejemplo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando ustedes le ponen sodio a su alimento, o sea, sal, ¿ustedes saben que no se puede eliminar la sal de su cuerpo? No. Que aproximadamente el 1% y quizás menos de esa cantidad de sal es eliminada por orina, el resto vuelve a entrar a su cuerpo. Ese es el problema de la sal y por la cual se le intenta sacar. Si ustedes comen mucha sal y hoy dejan de consumir sal, no quiere decir que ya evitaron el problema. La sal que ustedes ya tenían adentro sigue adentro, lamentablemente. El 99% de sal se vuelve a reabsorber. Hay sustancias que se van a reabsorber. Cuando se forma el filtrado, ¿sí? Tomemos una sustancia A, o le demos nombre, tomemos la urea, por ejemplo, tomemos la glucosa y tomemos la creatinina, ¿sí? Y después hay otra sustancia que se llama inulina, ¿sí? Que sería lo ideal hacer el clearing de inulina. Pero tomemos esos tres, ¿sí? ¿Por qué no puedo hacer yo un clearing de glucosa, por ejemplo? No lo puedo hacer porque si bien la glucosa se filtra, ¿sí? Cuando llegue al túbulo contorneado distal, ¿qué es lo que va a pasar con la glucosa, chicos? Se reabsorbe, ¿sí? Y en consecuencia, en condiciones normales, no debería llegar glucosa a la orina. Entonces yo no podría medir la cantidad de glucosa en orina y compararla con el valor de glucemia para estimar un clearing de creatinina, ¿sí? Porque la glucosa se filtra, pero se reabsorbe. Y solamente va a llegar a la orina cuando la capacidad de reabsorción del túbulo proximal se vea superada, ¿sí? Cuando el flujo de líquido filtrado sea mayor a la capacidad de reabsorción. Y eso se da estimadamente, se conoce como ¿cómo se llama? Umbral renal, así le dicen. Eso se da estimadamente cuando la cantidad de glucemia es mayor a 160, 180, ¿sí? Entonces yo no lo puedo hacer, no puedo hacer un clean de glucosa. Vamos con la urea. La urea, ¿qué es lo que va a pasar? Se filtra, entonces entra a los túbulos. Pero hay algunas sustancias que ingresan a esos túbulos no solamente por el filtrado, sino también por capilares, que son capilares que están rodeando a esos túbulos que se llaman capilares peritubulares. Entonces hay sustancias que no solamente ingresan a la conducción por el filtrado, sino también lo hacen por capilares. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la urea se filtra,
pero también es secretada en el trayecto. Entonces, cuando la urea, que sí va a aparecer en la orina, uno quiera medir la cantidad que se filtró, nunca va a poder saber cuánto es lo que se filtró, porque la urea que llega a la orina, la cantidad de filtrado es la suma de lo que se filtró más lo que se secretó. Esto le digo, miren, bueno, acá se produce el filtrado, ¿sí? Ese filtrado tiene que viajar a través de la red de túbulos, proximal, distal, colector y de asa de Henle, ¿sí? Y después eso va a seguir todas las vías urinarias superiores y va a ser recolectado, ¿sí? ¿Qué pasa con la glucosa? Si yo quiero medir un clearing, supongamos que en este filtrado se filtran 10 moléculas de glucosa, por decirle un número. Esas 10 moléculas de glucosa se filtraron acá, y acá, en el tercio superior del túbulo contorneado proximal, se reabsorben y vuelven a la circulación plasmática. Entonces, de esas 10, las 10 se reabsorben, ¿sí? 10 de glucosa. ¿Cuántas llegan a la orina? 0. Entonces, la glucosa no me sirve para medir un clearing porque no va a llegar a la orina. Entonces, yo no puedo saber si comparar cuánto se está filtrando, si está funcionando correctamente el riñón. Tomemos el caso de la urea. ¿Sí? Y le pongo números para que se entienda. Vienen y se filtran 10 moléculas de urea. ¿Sí? La urea comienza a viajar por la red de túbulos y acá ingresan, pongámosle, 3 de urea a la circulación tubular. ¿Cuántas van a llegar a la orina? 7. ¿Cuántas? 7. 13. 10 que vinieron por acá y las 3 que ingresan por esta parte. Entonces yo no puedo elegir urea para hacer un clearing porque yo nunca voy a saber de este total que hay en orina cuántas fueron de las que fueron secretadas, no lo sé. Yo acá le estoy dando números para que se entienda nada más, pero uno no puede saber cuánto del total de urea que puede obtener en orina fue secretada y cuánta fue filtrada. ¿Y qué pasa con la creatinina?
por eso se hace clearing de creatinina. La creatinina se filtra e idealmente no sufre grandes cambios en el recorrido tubular, es decir, que podríamos decir que de 10 moléculas de creatinina, 10 moléculas de creatinina van a llegar a la orina. Entonces yo puedo decir que la cantidad de creatinina que hay en la orina es la misma que se filtró. Y es por eso que podemos evaluar la funcionalidad renal haciendo un clearing de creatinina, porque vamos a comparar los valores que hay del clearing de creatinina, la concentración de creatinina en la orina, la concentración de creatinina en el plasma y el volumen de orina recogida. ¿Cuáles son las condiciones que cumple la creatinina? 1, se filtra. 2, no se reabsorbe. 3, no se secreta. Esas son las causas por el cual se elige la creatinina para hacer un clearing. Continuemos. Bueno, ahí está toda la fórmula que tienen ustedes en la guía y los valores normales de creatinina que tienen que saberlos. Y le dejo para ustedes hormonas suprarrenales, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber de eso? ¿Qué hormonas o qué es lo que se forma en cada una de las capas de las glándulas suprarrenales, ¿sí? En la corteza, qué es lo que se forma, y en la médula, qué es lo que se forma y para qué sirve cada una de ellas. Y eso sería todo el tema. Chicos, parcial escrito. ¿Les parece? Sí, profe. O sea, presencial escrito a desarrollar. Sí, profe. Bueno. O virtual múltiple choice con más tiempo. No, profe. Con el doble tiempo. Con una sola pregunta, profe. Piénsenlo, después me dicen, piénsenlo como grupo, ¿sí? La idea es que aprueben el segundo parcial, ¿sí? Vean los pros y los contras de cada una de las modalidades, ¿sí? Pero virtualmente, sí, calculo que lo haremos 45 para que no estén tan apurados con las preguntas, ¿sí? ¿Y presencial cuánto tiempo sería más o menos? No, presencial también 45, una hora, pero tenés que escribir, ¿viste? ¿Y cuántas preguntas serían? Lo mismo. Denle una horita también virtual. Está bien, sí, puede ser 45, una hora, no hay problema. Así que piénsenlo. La semana que viene, última clase, chicos, y de ahí terminamos. Bueno, profe, buenas noches, gracias. Que anden lindos, chicos. Los libero. Chao, profe. ¿Cómo? PowerPoint, por favor.